Perfecto, entonces ya estamos grabando la sesión. El día de ayer comenzamos a estudiar este nuevo bloque, que son los sistemas de ecuaciones diferenciales. Me ayudé del modelo de Lotka-Volterra o el modelo de presa-depredador para, pues simplemente como ilustrar un, un sistema, un fenómeno, un modelo que describe la interacción entre estas dos poblaciones, ¿no? De presas y de depredadores, que de alguna manera las consideras en un ecosistema y pues interactúan entre sí como lo que son, ¿no? Como una población que es depredada y la otra es la que lo depreda, ¿no? Entonces, es una cuestión quizás simplemente ilustrativa, repito, para plantear la forma en la que uno puede trabajar ahora ecuaciones que involucren más variables en nuestros modelos y que no solamente estén basadas solamente en una sola ecuación diferencial, ¿no? Repito, todo esto que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo a futuro está en un contexto del cálculo continuo, es decir, tenemos funciones continuas, suaves, diferenciables en la mayoría de lo posible. Sin embargo, también existen otras áreas donde también puedes llevar este tipo de ecuaciones diferenciales por pasos o con un formalismo como discreto, en términos literalmente de matemáticas discretas. Y es otra área que también se puede explorar, ¿no? O sea, no quiero con ello decir que ya con ecuaciones simplemente te limitas a modelos continuos, no, puedes abordar otras cosas más interesantes también y que existen. Eh, de lo que mencionamos ayer, también te mencioné, te comentaba que pues planteábamos la posibilidad de, eh, ¿cómo decirlo? Tener la idea de que nuestro esquema de trabajo está representado como un mapeo que va de Rn a Rn, lo hicimos cuadrado, donde tú tienes n variables que van a ser las de tu interés en un modelo, en un sistema que tú estés interesado en describir y que va a ser mapeado directamente a las primitivas de cada una de estas variables, ¿no? Hasta la enésima eh, cantidad o información que tú estés midiendo sus cambios conforme a una variable independiente que ahorita estamos manteniendo como la variable t, ¿va? Entonces, de ahí hicimos una breve descripción matemática de cómo representarlo esquemáticamente y cómo llegar a un sistema más sencillo, porque acotamos el espacio a no a Rn, lo dijimos, bueno, espérate, vamos a meternos solo en R2. Entonces, en R2, pues nuestro sistema de ecuaciones va a estar constituido por dos variables y dos ecuaciones diferenciales que van a mantener información de estas dos variables. Y las vamos a denotar como x1 y x2, ¿va? Entonces, simplemente ahorita estoy como retomando un poquito lo que hicimos el día de ayer. Y bueno, voy a comenzar a escribir. Ahora voy a usar este pizarrón, a ver qué tal me funciona. Eh, entonces, te mencionaba que la idea ahorita es que tenemos una ecuación x1 que vamos a tenerla como una función 1 que depende de x1 y de x2. Y tenemos una segunda ecuación diferencial eh, que vamos a llamar f2. Bueno, va a ser igualada a una función que denotamos como x2, que va a depender de x1 y x2 respectivamente. Entonces, hasta ahorita, ese es nuestro trabajo, nuestro problema, y lo vamos a simplificar bastante porque vamos a decir, no, pero espérame, ¿qué te parece si estas funciones f1 y f2, eh, pues las hacemos lineales en términos de tu x1 y de tu x2? Entonces, acabamos al final de cuentas escribiendo esta ecuación diferencial de esta manera,
con la sugerencia que mencionó una compañera introduciendo un término adicional que ahorita vamos a despreciar, bueno, vamos al final de cuentas a eliminar, creo que lo llamé n, donde x pues está en R2. Por supuesto que x es simplemente x barra, es, son los elementos que componen a este vector con cantidad x1, x2, dependientes de la variable independiente t. A es una matriz que vive en el mundo de las matrices de 2 por 2. Y también creo que vale la pena resaltar otra cosa importante, que cada uno de los elementos ijésimos de esta matriz, eh, entiéndase que A y J es la componente de la matriz A y jésima, ¿no? Entonces los elementos ijésimos de la matriz están en los reales. Y te puedes preguntar, oye, no era necesario que nos explicaras eso, que no, que lo delimitaras así. Entendemos que las matrices viven con componentes reales. Y bueno, quizás ya hayas tomado el curso de variable compleja o lo estés tomando y la respuesta al cuestionamiento anterior es que pues no necesariamente las matrices tienen que tener componentes reales, ¿no? De hecho pueden tener composición de lo que tú quieras, pueden tener símbolos, pueden tener números, pueden ser lo que tú quieras, tan abstracto como sea lo que tú desees trabajar. Entonces, en ese sentido sí quiero decir que son reales, porque el caso complejo también se puede abordar, pero es un poco más, exótico, ¿no? Y el vector n también está en R2, pero es un vector además que es constante, que estaba definido como, creo que le habíamos puesto el número 1 y una cantidad n2, ¿no? En forma vectorial. Entonces, esta estructura corresponde a una ecuación diferencial, a un sistema de ecuaciones diferenciales que son de primer orden, que forman, repito, un sistema. Y Eh, lo más importante, yo creo que lo que vale la pena resaltar es que es un sistema que es lineal, ¿no? Esto es lineal. Eso es lo más importante. Nosotros, bueno, en este curso nos vamos a quedar con los sistemas lineales. Cuando tomas el curso optativo de ecuaciones diferenciales 2 o el curso de ecuaciones diferenciales 3, en esas materias es donde tú puedes ahondar en los sistemas que son no lineales. Nosotros también los vamos a tocar un poco. No vamos a profundizar porque no es pertinente en este curso. Sí lo vamos a hablar un poquito. Quizás te hable incluso del modelo de Lorentz, que es un modelo muy interesante, que tiene una peculiaridad que se llama caos, y por eso también va a ser ilustrativo quizás ya hablar un poquito de él, pero no vamos a detallar problemas o ecuaciones diferenciales en sistemas que sean no lineales. Eso creo que vale la pena también enfatizarlo. Hablando de caos, en tu tarea 2 quizás vale la pena adelantarte, que te voy a pedir que para tu tarea 2 veas la película que se llama El efecto mariposa. Es una película que pues tiene algo como de controversia con un joven que de alguna manera tiene una habilidad muy peculiar para regresar a su pasado en ciertos momentos y bajo ciertas acciones sutiles puede perturbar lo que va a pasar con él mismo a futuro o a personas que son cercanas a él. Y básicamente lo que nos ayuda a entender o interpretar un poco esta película es esta idea del caos. Caos es una fenomenología de los sistemas dinámicos de las ecuaciones diferenciales que tiene que ver con los grandes cambios que pueden ocurrir bajo pequeños detalles que pueden ser quizás casi insignificativos, que a la larga pueden perturbar de una manera muy importante la evolución del tiempo o en el tiempo
de algunas cosas. Concretamente en esta película, pues hablan más que nada como del contexto social, también en el sentido amoroso del protagonista y bueno, creo que vale la pena que vean esa película, repito, ¿sí? Eh, entonces, repito, esto es lo que vamos a trabajar ahorita bajo cierta idea que va a hacer considerar que nuestro vector n es el vector cero. Eh, te podrías preguntar, oye, ¿y por qué matas este término? No es importante. Y la respuesta ahorita es que no lo va a ser tanto. Igual y puede ser interesante, pero después vamos a ver que bajo una translación, esto a final de cuentas lo vamos a interpretar como una transformación lineal. Entonces uno ya sabe que bajo cierto tipo de transformaciones lineales, pues por ejemplo, llevarte el núcleo del sistema a un origen donde tú tengas un sistema coordenado en el que no tengas esta cantidad n. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer por simplicidad, ¿va? Entonces vamos a considerar que esta cantidad n vale cero y cuando pasa esto, pues entonces tu sistema de ecuaciones diferenciales queda expresado como x' igual a por x y eso es todo. A esto se le conoce como una ecuación lineal diferencial, claro, ecuación diferencial lineal, pero en este caso es algo que corresponde con ser homogénea. Ahí está. Entonces, es una ecuación diferencial homogénea, ¿va? Voy a continuar de este lado. Ok. Entonces, repito aquí la expresión. Tenemos x' igual a por x. Ya decía que A es una matriz, X es un vector que está en R2, la matriz vive en dos dimensiones, entonces esto también lo podremos simplemente expresar así, la misma cosa, como x1', x2' igual a B, C, D por el vector x1, x2. En los elementos A, B, C y D van a ser reales, ya habíamos dicho que son reales y que van a ser constantes fijas, ¿sí? Son números dados, no son cantidades que de momento estén cambiando en el tiempo, ni mucho menos, son dados, son fijos. Ok, y ya, eso es lo que vamos a atacar en estas semanas. No sé si hasta ahorita alguien tiene preguntas en lo que vamos a trabajar. Vamos a resolver ese problema que está aquí representado. Eso es todo. Vamos a definir ciertas cosas gráficas que nos van a poder ayudar a comprender qué tipo de dinámica o dinámicas nos puede originar este tipo de modelos y vamos a ver que realmente es bastante robusto lo que vamos a poder trabajar con este objeto que está ahí subrayado en color rojo. No sé, repito, no sé si hay preguntas o dudas hasta el momento. Bueno, si no hay preguntas, en la clase pasada yo te mencionaba, a ver, fíjate que tenemos este ejemplo, pensémoslo ahorita como un ejemplo, en el que sea x1', creo que te había puesto algo así como menos x2 y x2' igual a x1. Ya, este sea nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, la primera parte es que te das cuenta que es una ecuación lineal. Date cuenta que la función que define a cada una de las dos eh, derivadas de x1 o de x2, pues tiene términos lineales para la cantidad x1 o x2, ¿sí? Entonces es un sistema de ecuaciones diferenciales lineal. Es un sistema, repito, porque para conocer o identificar quién va a ser la cantidad de x1, pues tienes que conocer la cantidad de x2. Sin embargo, para conocer la cantidad de x2, pues tienes que saber quién es x1. Entonces, en este sentido,
es lo que conocemos como un sistema acoplado, es decir, están las variables mezcladas entre sí, no las puedes desacoplar de manera sencilla, ¿sí? Eso es un sistema de ecuaciones diferenciales, en este caso de dos dimensiones y es lineal. Por ejemplo, el modelo de presa-depredador era algo así, era algo como presas, bueno, el cambio de presas a través del tiempo era algo así como alfa, beta veces la cantidad de presas menos la interacción que hay entre presas y depredadores y la población de depredadores cambia con el tiempo siguiendo esta ley en la que tú asumes que alfa, beta, gamma sería una gamma, gamma veces B, se pierde la población si no interactúan con nada y crece esta población cuando interactúan las presas con los depredadores. Entonces, esta cosa que estoy ahorita englobando con dos ecuaciones representa un sistema de ecuaciones diferenciales eh, que ya no satisface ser lineal. ¿Por qué es no lineal? Bueno, esta ecuación es no lineal porque date cuenta que este término se está mezclando como un producto de la información de presas con depredadores. Están mezclando, es como si fuera x1 por x2. X1' es igual a alfa, beta, alfa veces X1 menos beta X1 por X2 y X2' es igual a menos gamma X1 más delta X1 por X2. Entonces, estos dos términos están formando eh, un producto entre la cantidad de X1 y X2, haciéndolo no lineal. Es como si fuera, en términos sencillos, un término como cuadrático, de orden cuadrático en términos de población. Entonces, estos quitan la linearidad. Son términos no lineales, no lineales. En otras materias vas a ver que existen literalmente cursos concretos a resolver problemas de sistemas dinámicos no lineales. ¿Por qué? Porque la no linealidad realmente es la mejor forma para modelar cosas más realistas. Obviamente con eso no estoy diciendo que los modelos lineales no sean útiles y la respuesta es que tan no es cierto que Poincaré dice, no, 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 fíjate que tú puedes hacer aproximaciones lineales que en topología básicamente en topología diferencial se le conoce como espacio tangente, tú puedes meterte siempre en espacios tangentes a variedades de lo que tú estés haciendo y tú puedes hacer aproximaciones con planos de alguna manera tangentes a las dinámicas que tú estés trabajando. Y con esa información vas a tener suficiente para poder predecir ciertas fenomenologías sin que necesariamente resuelvas tu ecuación diferencial no lineal. En ese aspecto, los métodos lineales son muy robustos, son muy fuertes y por eso nos vamos a concretar en estudiarlos en esta parte del curso, ¿sí? De hecho, poco más adelante en esta parte, en esta unidad, te voy a decir que, por ejemplo, estos dos términos que sí son lineales, nos van a dar información interesante de cómo se va a comportar este sistema sin que lo resuelvas, ¿va? Ok. No sé si hay dudas o preguntas hasta el momento. Recuerda, si hay preguntas o dudas, pues con confianza haz tus comentarios, ya sea abres tu micrófono o coméntalo en el chat, no hay ningún problema, ¿va? Entonces, bueno, creo que no hay preguntas. Continúo. Aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones que te puse a modo de ejemplo. Es este. ¿Cómo lo expresamos en forma matricial? Ah, pues bueno, es muy sencillo. Tú tienes que x1', x2' es igual a 0 menos 1, 1, 0 por x1, x2. Esa es la forma o la representación matricial de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que estamos poniendo en este ejemplo. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta.
Date cuenta que nuestra matriz tiene cierta estructura, fíjate, cero menos uno uno cero. Esta forma en la que yo estoy expresando la matriz, o a lo mejor dicho, escribiendo la matriz que sale de este sistema, tiene una relación interesante con los números complejos. Y lo que pasa es que estas formas de matrices que van a tener esa estructura, por ejemplo, si yo tengo un número, una matriz alfa menos beta, beta, alfa, para cualquiera números reales alfa y beta, eh, se corresponde un isomorfismo con los números alfa más i veces beta. Esto es muy interesante. De hecho, después les voy a demostrar el isomorfismo que se presenta ante la suma y el producto de las matrices con esa estructura y los números complejos eh, escritos en forma rectangular. Entonces, te lo comento porque me gustaría quizás ahorita ser un poco ñoño y preguntarte cuál es el determinante de esta matriz. Ahorita, repito, Jesús ya les explicó un poquito de matrices. Si no les ha enseñado determinante de momento, no te preocupes, él lo va a enseñar. Si no, se supone que tú ya lo viste en el curso de álgebra lineal. Y me gustaría que ustedes me digan cuál es el determinante y cuáles son los eigenvalores, por ejemplo, de esa matriz. No sé si se acuerdan cómo calcular los eigenvalores o valores propios de esta matriz. En sí, de una matriz de 2 por 2. Entonces, si nadie se apunta, voy a utilizar mi lista esta que Ah, no generé. era con, Ajá, o sea, las diagonales se les restaba un lambda y ya de ahí sacaban el, el determinante. ajá, exactamente, por ahí va la idea, ¿no? Dice el compañero, pues pensemos que esta sería nuestra matriz A, entonces lo que dice el compañero es, tienes que restarle a la diagonal el valor lambda, y a esto le vas a sacar el determinante. Y tu objetivo de sacar el determinante es ver cuáles son los valores de lambda en los que el núcleo colapsa, eh, y nos da un área igual a cero, ¿no? Esa es la idea de calcular así los eigenvalores. La idea es de escribir o determinar cuáles son los vectores que colapsados en esas direcciones, bajo esas amplitudes de lambda, pues su núcleo se va a cero, ¿no? Entonces, esta es como la formulita o forma que te enseñan en el curso de álgebra lineal para calcular eigenvalores. ¿Alguien me puede ayudar a hacerlo o quién ya lo hizo? ¿Quién pudo ya obtener cuáles son los eigenvalores de esta matriz? ¿Quién dijo yo? Ah, mencionan que es más o menos, sí. Entonces, como ha comentado justamente Adair también en el audio, los eigenvalores son justamente más o menos y el número complejo y. De hecho, de alguna manera yo ya te había spoileado esa información. Te había dicho que si tenías una matriz con la estructura alfa menos beta, beta alfa, los eigenvalores son alfa más i veces beta. Alfa valdría cero y beta vale uno. Entonces, sí, son directamente i los eigenvalores. Bueno, después lo vamos a ver con más detalle. No sé si se entiende hasta ahorita el punto. ¿Cómo ya tenemos planteada esta ecuación, este sistema de ecuaciones diferenciales? Y nuestra pregunta sigue siendo ¿quién es x1 y quién es x2? Esta ecuación afortunadamente la podemos resolver de una manera, quizás muy, muy
a prueba y error, porque podrías preguntarte, a ver, déjame pienso en funciones de las que conozco hasta ahorita y podría meter funciones aquí a ver si jalan, ¿no? Es decir, podría ser la prueba de tomar, por ejemplo, la exponencial y decir, a ver, si derivo la exponencial y luego la derivo, ¿me queda la negativa de la otra? ¿Sí o no? ¿Es posible decir eso o no? Podríamos meter funciones de prueba para la cantidad x1 y para la cantidad x2. Recuerda, esos métodos sí tienen un nombre y se llaman métodos de tanteo, ¿no? Déjame, voy a poner esto en otro color. Ahí está. Porque lo que nos va a interesar es determinar quién es la cantidad x1 y quién es la cantidad x2 que satisfagan esta relación. Esa es nuestra pregunta. Pues podrías decir, por ejemplo, la exponencial, a ver, ¿qué te parece e a la t? Bueno, podríamos decir e a la t. A ver, para esta ecuación, para la ecuación 2, la ecuación de abajo, pues dices que entonces x2 prima, ¿quién es? Pues si dices que x2 es e a la t, x2 prima también es e a la t. Ah, pero mira, x2 prima es x1. Por lo tanto, x2' es igual, oh, perdón, es como que estoy escribiendo muy mal aquí. X2' es igual a x1 y esto lo satisfaces. Eso está bien. Pasa lo mismo con la ecuación x1'. A ver, x1' dices que, pues si estás diciendo que x1 es e a la t, pues x1' es e a la t también. Pero la ecuación dice que x1' tiene que ser menos x2 y esta relación ya no se cumple. Esto ya truena, esto muere. Entonces, sí satisfaces una de las dos ecuaciones, pero cuando formas un sistema de ecuaciones diferencial en forma similar o semejante a lo que hacías en ecuaciones algebraicas, pues en forma simultánea tus soluciones tienen que resolver el sistema. No puedes decir que una solución nada más satisface una y las otras no. Acá pasa lo mismo. Tal vez di ahorita una solución en la que una de las ecuaciones sí se satisface, pero la otra no, entonces eso no funciona. Tendríamos que explorar alguna otra posibilidad, ¿sí? ¿Qué otras funciones de las que conoces hasta el momento se te podría ocurrir para resolver ese sistema de ecuaciones? Recuerda, se deben de resolver en forma simultánea, ¿sí? Alguien comentó, puede ser seno y coseno. A ver, vamos a ver si funciona. Entonces, voy a escribir en otra nueva hojita para tener más espacio. Un compañero dice, fíjate que si hacemos x1 igual a seno y x2 igual a coseno, creo que esto funciona. A ver, vamos a ver. Pues x2', ¿quién es? X2' es la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Sería al revés, ¿no, profe? El Ah, x1 tendría que ser coseno y x2 seno. vale. Entonces cambiemos la información de orden, ¿vale? Vamos a poner que x1 sea coseno y x2 sea seno. Muy bien.
Entonces, ¿quién es x1'? X1' es la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Es Menos seno. exactamente. Entonces, esto da menos seno de t. Y x2', pues es la derivada de x2. Entonces, esto nos da coseno, ¿verdad? Recuerda que la ecuación decía que x1' sea igual a menos x2 y x2' sea igual a x1. Bueno, ¿qué observamos? Dices x1 igual a x2. Ah, sí se cumple. Qué padre. Después, ¿qué otra relación tienes? Que x1' sea igual a menos x2. También se cumple. Yupi, esta cosa que obtuviste aquí satisface tu ecuación diferencial. Por lo tanto, este objeto, esta propuesta que dimos ahorita al tanteo, es una solución y es una solución totalmente efectiva. Funciona. Pregunta, ¿es la única solución que podemos tener? ¿Podemos tener otras? Yo pienso que sí puede haber más. Ustedes dicen, sí, sí puede haber más. Mm, ¿qué otras opciones se les puede ocurrir para resolver este problema? Al tanteo ahorita de momento. ¿O qué otra función se te ocurre que pueda funcionar? A mí se me ocurre que x1 sea menos e a la menos t y x2 sea e a la menos t. El compañero dice x1 igual a menos e a la menos t, ¿verdad? Y x2 igual ¿a cuál, perdón? E a la menos t. E a la menos t. Entonces, x1' es igual a e a la menos t, porque la derivada es e a la menos t, y x2' es menos e a la menos t. Y damos cuenta que x1 es igual a x2', x1' es igual a, chen, aquí ya falla un signo, ¿no? Ah, sí, creo que sí. Entonces, esta no parece ser que no funciona en general. Estamos teniendo que esta funciona, pero la cruzada no. Pero estuvimos cerca. ¿Alguien más se le ocurre otra posible solución? ¿Cómo se llama? En el chat, el compañero Eduardo comenta otra posibilidad. Dice, a ver, ¿qué te parece si x1 es igual a menos coseno y x2 es igual a menos seno? Quiero que ustedes chequen si la propuesta de Eduardo funciona y puedan escribir en el chat alguno o dos personas, no sé quién sea, me diga si funciona o no funciona. Hagan la cuentita ustedes y verifiquen si esa respuesta que propone funciona o no. ¿Va?
Esta que estoy subrayando ahorita fue la propuesta de Eduardo. Voy a escribir otra y ustedes también me van a decir si creen que funcione o no. Bueno, más que nada, comprueben si funciona o no. Vamos a poner x1 igual a menos seno de t y x2 igual a coseno de t. Me gustaría que prueben esa solución que estoy proponiendo yo. Es verde, la verde. Comenta Dair que la propuesta que puso su compañero Eduardo funciona y en efecto sí va a funcionar. Me gustaría que intenten la que yo me acabo de inventar, la verde, y también me digan si funciona o no. Profe, sale un cuadro gris y bueno, no puedo ver bien lo de la X o no. Ah, a ver, déjenme ver si ya, así se quita. Sí, ya se ve, gracias. Sí, sí, lamento que se viera eso. Creo que es el cuadro de diálogo que no se les muestra a ustedes de chat o algo así. Bueno, como sea, la propuesta x1 es menos seno de t y la solución para x2 es coseno de t. ¿Va? Chequen si esa propuesta funciona. Todo apunta a que sí funciona. ¿Sí? ¿Quién más dice que sí o cómo, qué opinan? Eduardo dice que sí funciona. No, no estoy seguro si tú fuiste Eduardo quien comentó ahorita en por audio. No, fui yo, Jorge. Ah, muy bien, tocayo. Entonces, por ahí dos compañeros dicen que sí funciona y la respuesta es sí funciona. Entonces, ahorita encontramos que esta solución funciona, esta que propuso Eduardo funciona y esta que yo propuse también funciona. Son tres soluciones que parecen pues muy diferentes. Quizás la primera que pusimos y la de Eduardo no difieran tanto porque solo está un signo negativo adicional, ¿verdad? Eso parece ser la única diferencia. Sin embargo, entre la que se propuso originalmente y la que yo propuse, pues sí hay una diferencia muy importante entre ser seno o coseno. Entonces, la pregunta ahora comienza a ser, ¿serán las únicas formas en las que puedo tener soluciones, por ejemplo, para una ecuación diferencial relativamente sencilla? ¿Existen más posibilidades? ¿Cómo podría representar las soluciones? Bueno, voy a adelantar y voy a decirles que la solución, por ejemplo, para esa ecuación diferencial, la podríamos escribir así, mira, va a ser escrita como algo así como seno de t. Ay, aquí ya me equivoqué. Ah, va a ser escrita como coseno de t menos seno de t, coseno, perdón, aquí, seno de t, coseno de t, por un vector
que vamos a llamar vector constante, que va a tener componentes C1 y C2. Mi pregunta es, si tú introduces esto en la ecuación diferencial que yo te dije que era x' igual a 0 menos 1, 1, 0. Mi pregunta es, ¿este objeto introducido aquí satisface la ecuación diferencial? No te voy a pedir ahorita que lo hagas, pero la respuesta es sí, sí lo va a resolver. Y lo que va a ser peculiar, que te va a recordar quizás tus cursos de geometría analítica, es que esta matriz, por ejemplo, tiene una estructura muy simpática. En geometría analítica aprendiste a hacer rotaciones con las matrices, ¿no? Cuando rotabas que la parábola, que la elipse y todos esos chunches. Bueno, ese objeto justamente es la matriz de rotación, la que yo acabo de subrayar en color azul. Y date cuenta que también se vinculaba de alguna manera con un número imaginario que salió del determinante, perdón, de los eigenvalores de la matriz. Entonces hay como un vínculo muy chistoso entre transformaciones lineales y la resolución a ecuaciones diferenciales. Y eso es la interpretación que le vamos a dar cuando resuelvas un sistema lineal, por lo menos. Un sistema lineal básicamente es una transformación lineal que viene dada o expresada por medio de una matriz, y la solución también va a ser una transformación lineal que va a acomodar las cosas para resolver tu problema. Ahorita lo hicimos muy al tanteo, empezamos a tratar de ver cuál era chicle y pegaba, y pues llegamos a una solución, ¿sí? Te voy a enseñar un poco más adelante para las siguientes clases a no ir tan exagerado, a ver, probando ahora sí que a lo tonto, a ver si funciona alguno o alguna de las soluciones. Vamos a llegar a métodos más explícitos en los que si tú tienes cierta estructura, tu solución va a tener cierta forma. Como obviamente estamos tratando matrices, vamos a recurrir obviamente al álgebra matricial. Y en el álgebra matricial quiero quizás señalar o recordar, si es que ya llevaste los cursos de álgebra lineal 1 y quizás el 2, que existen unas formas en las que tú puedes, dada una matriz A, obtener la información pertinente a esta matriz A, expresándola en una forma que se llama la forma o formas. No sé por qué esto está como muy lento al escribir. Formas o forma canónica. La forma canónica de una matriz básicamente es la descripción de esa transformación que tú estás dando mediante la matriz A, expresada en términos de una base llamada la base canónica, en la que tu transformación es vista por esta base, es la que te van a formar los eigenvectores, con la que tú dices, ah, es como si tú tuvieras ese dichoso, esa frase, ¿no? Que aunque la mona se vista de seda, ¿cómo va? Aunque la mona, ya se me olvidó, pero tiene que ver algo con la mona, ¿no? Sigue siendo mona. Mona se queda, ¿no? Ya me acordé. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. En el sentido de que si tú tienes una estructura, en este caso algebraica, dada una matriz, si tú la transformas, su esencia sigue siendo la misma, sigue manteniéndose de alguna manera oculta, quizás bajo transformaciones. Es como, piensa en fotos. Si tú te tomas una foto, pues tu esencia es la foto original que te tomas, pero tú después la puedes transformar y ponerle filtros y agrandarte los ojos o resaltar tus pómulos o no lo sé, ya depende de cada quien ponga sus filtros que tú quieras. Le pones unas orejitas, lo que sea, pero la esencia de la foto original sigue respetándose, sigue estando ahí. Entonces, la forma canónica básicamente es la estructura fundamental
con la que viene dada una matriz en una base muy particular, que es la base de los eigenvectores. Hay personas que quizás ya vieron esto en el curso de álgebra lineal, no lo sé, no estoy muy seguro. Para las matrices de 2 por 2 hay 3 formas canónicas. Las voy a escribir en otra ventanita. Para las matrices, repito, de 2 por 2 con esta estructura A, B, C y D, las formas canónicas van a ser 3. 3 formas en las que tu matriz que yo ahí estoy describiendo como A van a mantener esa información y puede ser alguna de las 3. Caso 1, la forma canónica está dada mediante una matriz que posee elementos en la diagonal solamente. Esa podría ser una forma canónica. Otra forma canónica podría ser que tu información quede descrita por una matriz que tenga esta estructura. Alfa menos beta, beta, alfa. Y la otra forma canónica es que tu información quede expresada con esta estructura. Quiero resaltar que la estructura que estoy aquí subrayando, la última, la tercera forma, tiene un nombre muy particular. No sé si los presentes en la clase conocen cómo se llama la forma canónica que escribí al final, al último. Bueno, en el chat comentan que no. Esa forma canónica en la que uno puede representar las matrices se llama forma canónica de Jordan. Jordan. Cuando estén llevando álgebra lineal 2, es muy probable que las formas canónicas de Jordan les comiencen a dar lata y quizás dolores de cabeza en las tareas, porque son unas representaciones muy pues relacionados, básicamente están totalmente vinculadas con la multiplicidad de una matriz. La esencia de estas formas canónicas es que esos términos que estoy llamando lambda 1, lambda 2, alfa, beta o lambda, básicamente son la información de los eigenvalores de tu matriz A. Como te escribí hace un momento, la matriz que yo puse con 0, menos 1, 1, 0, pues eran elementos reales, era 0 y 1, básicamente, ¿no? Sin embargo, su eigenvalor quedaba en el campo de los números complejos. Podrían darse el caso en el que las matrices tengan eigenvalores reales, como el caso que estoy pintando aquí, lambda 1, lambda 2, que tengan caso o forma con eigenvalores complejos o que tengan multiplicidad 2. Los de multiplicidad 2 van a estar relacionados con las matrices de Jordan o las formas canónicas de Jordan. Entonces, esto lo vamos a profundizar de alguna manera la siguiente clase también y vamos a comenzar con este caso llamado, pues, lo vamos a etiquetar con casos. Esto va a ser el caso 1, caso 2 y el último es el caso 3. ¿Sí? Y cada tipo de solución de tus ecuaciones diferenciales te va a representar cosas muy diferentes. Por ejemplo, la matriz que yo te escribí que era la 0 menos 1, 1, 0, su solución resultaba ser como una combinación de senos y cosenos. Cuando grafiquemos eso en algún lado, eso nos va a recordar básicamente círculos o elipses. Y eso va a tener que ver con movimientos armónicos, que sean cíclicos o periódicos. Ten en mente que muchos de los movimientos que tú conoces en la vida aplicada son periódicos o cíclicos. No sé, el día a la noche, el periodo que dura un año. Hay muchísimas cosas que en tu metabolismo son periódicas. En fin, muchas cosas tienen que ver con ciclos. ¿Sí? Y en fin, vamos a ver más dinámicas que van a estar representadas con los otros dos casos, que sean cosas que colapsan o que crean incluso objetos o dinámicas, ¿vale?
No sé si hay preguntas hasta el momento. Si no hay preguntas, pues básicamente aquí culminaríamos la clase. No sé si hay comentarios, alguien tiene dudas, con confianza. No sé si todo en orden. ¿Sí? Muy bien. Recuerda, si tú tienes en algún momento dudas o preguntas, hazlas, no te quedes con ellas. El día de mañana Jesús va a continuar dando apoyo con algunos repasos y cosas interesantes de la álgebra matricial, ¿vale? Entonces, si no hay más, pues nos vemos hasta el siguiente lunes, ¿va? Bueno, Muchas gracias, profesor. Hasta luego. hasta luego, cuídense mucho. Bye.